Hoy vamos a continuar con el libro del profeta Isaías. El texto de hoy está en el capítulo 6 y les invito a leer ahora los versículos 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En el pasaje encontramos la visión que tuvo el profeta y también su llamamiento para una comisión, un encargo de Dios para proclamar su mensaje, el mensaje para la nación de Israel y más específicamente para Judá, para el reino del sur. El contenido mismo del mensaje, eso vamos a dejar para la siguiente ocasión. Ruego a Dios que podamos presentar y recibir rectamente su palabra y así su nombre sea exaltado esta mañana aquí entre nosotros. El primer énfasis que hoy quiero hacer, con la gracia de Dios, es sobre la visión misma, es decir, sería sobre la condición del hombre, del ser humano. En este caso, un hombre común, corriente, así como era Elías también, dice, sujeto a todas las debilidades del ser humano, dice en la escritura acerca de Elías, entonces se aplica también en este caso a Isaías. Y más por lo que él reconoce que es un pecador, como todos. Cuando dice de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo que es también de labios inmundos. A esta clase de hombre, a un hombre así, Dios no obstante le permite y le da el privilegio de verle, ¿sí? De tener una visión de Dios. En torno a eso vamos a estar compartiendo, destacando eso y cuidándonos de exponer, como siempre, solamente la palabra de Dios sin adulterar, sin manipular en ninguna manera, con temor y temblor. Voy a compartir, les ruego que mantengan ahí en Isaías, porque ahí está nuestro texto principal, que mantengan señalado ahí de alguna manera. Podemos ir a Éxodo 33. Los que quieren pueden escuchar nomás, y los que pueden
Mejor todavía ir hasta ahí, Éxodo capítulo 33, y vamos a leer los versículos 18 al 20. Les recuerdo en lo que estamos atendiendo, enfocándonos ahora mismo es en la visión de Dios. Vemos que Isaías se sintió prácticamente como muerto porque le vio, dice él, al rey Jehová de los ejércitos. En Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 20, también tenemos a Moisés que le rogó al Señor que le dejara ver su gloria. Y dice así, Éxodo 33, 18 al 20. Él, o sea Moisés, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, Jehová le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Porque no me verá hombre y vivirá. Dios siempre se reveló así al israelita, y entonces este sabía que el hombre no podía ver a Dios y permanecer vivo. Tenían ese temor, ese pavor prácticamente. Entonces por eso es que leemos a Isaías, dice: soy hombre muerto. ¿Sí? Nosotros podríamos decir en nuestra forma coloquial y en nuestro idioma, decir, acá me muero. ¿Sí? Acá me muero porque le vi a Dios. Y ellos tenían ese conocimiento porque Dios les había dicho: no me verá hombre y vivirá. En San Juan capítulo 1, versículo 18, siempre siguiendo este principio que está en toda la escritura. En Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo del Padre es, sabemos, Jesús el Cristo, Jesucristo. En primera carta de Pablo a Timoteo también se mantiene esa doctrina acerca de Dios. Dice en primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 6, versículo 16. Él está hablando del soberano Rey de reyes, Señor de señores, en el versículo anterior, y en el 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces es el único que tiene inmortalidad, habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces es así que cuando alguien tenía una visión, porque Dios le daba ese privilegio, se le presentaba a menudo, se le identificaba como el ángel de Jehová. Pero aún así, cualquiera sea la forma de la visión, a veces podía ser, por ejemplo, una luz, o a veces veía así como en parte, veía, dice, las faldas, veía uno como un hijo de hombre, dice, sentado sobre ese trono, y ellos así se daban prácticamente por muertos porque entendían que era una visión de Dios que estaban teniendo,
Y le pasó eso a varios. Por ejemplo, le pasó a Gedeón, le pasó a los padres de Sansón. Dice en Jueces 13:22 que Manoa, el papá de Sansón, le dijo a su esposa, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Siempre tenían esa impresión, ese temor. Inclusive después ya de que el Hijo de Dios se encarnó, después de que murió, resucitó, ascendió al cielo, encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que Juan tiene una visión en el Apocalipsis. Ve a Jesucristo en la gloria del cielo y dice en Apocalipsis 1:17, Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y es precisamente la encarnación, o sea, el hecho de que Dios, el Verbo de Dios, el unigénito Hijo, se hizo hombre, lo que posibilitó al hombre verle y no morir. Aún así, cuando tenían en alguna medida conciencia de quién era el que estaba delante de ellos, conciencia de su santidad, se daban reacciones así reverentes, muy distintas a la que el hombre puede llegar a presumir y presume a veces, ¿verdad? Entonces uno no sabe si es cierto lo que están diciendo o no es cierto, ¿verdad? Porque algunas veces escuchamos que el hombre dice que Dios me llevó y le vi a Jesús y todas esas cosas, como si fuera que le está viendo a algún actor de cine o algo así, así, como si nada, ¿verdad? Muy distinto a eso es lo que encontramos en la Escritura. Simón Pedro, por ejemplo, según vemos en capítulo 5 de Lucas 5:8, ¿verdad? Y eso es después de la pesca milagrosa. Le vio a Jesús, le vio a Dios a través del Hijo Jesucristo, pero entendió quién era ese. Y dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Imagínense la reverencia al dimensionar delante de quién estaba. Pero es así como Dios se da a conocer, por medio del Hijo, por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso también en Juan capítulo 14, versículo 9, ¿se acuerdan ese momento en que Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta, ¿sí? Eso nomás te pedimos, ¿verdad? Danos ese privilegio, mostrarnos al Padre. Y ahí ya estamos contentos. Como ya no te vamos a pedir nada porque ese ya es el sumum. Eso es lo máximo. Y Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Aquellos hombres, volviendo a lo del Antiguo Testamento, nunca vieron realmente a Dios en la plenitud de su gloria, de su esplendor, porque eso es lo que el hombre no ha visto ni puede ver, dice. ¿Cómo hizo Dios para que le viéramos? Se manifestó en su Hijo, se manifestó en el Hijo. Y se manifestaba a través de lo que se llama teofanías. Teofanía se llama a las apariciones del Hijo preencarnado en el Antiguo Testamento. Muchas veces podemos ver en el contexto que era Jesucristo, que era Jesús, el Hijo, el Hijo de Dios, el que se estaba manifestando. En Colosenses 2:9 dice de Jesucristo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Jesucristo.
Ellos tenían visiones, a veces era una visión de una luz, de un fuego, de una nube, y a eso se le dice la gloria Shekinah, ¿sí? Era una visión de la gloria de Dios. Y incluso así el Señor, como en el caso de Moisés, por ejemplo, dice que le cubrió el rostro, le tapó así el rostro, porque es una visión que el hombre pecador y débil, incapaz, no puede soportar. Y eso que leímos en Juan 1:18, dice que el unigénito Hijo del Padre, Él le dio a conocer. Dios se acercó tanto a nosotros y quiso revelarnos y ser lo más cercano a nosotros que se nos deja ver en su Hijo. Bueno, pasamos de ese detalle muy importante y vamos a lo que vio Isaías. Leímos que fue la visión, dice en el versículo 1, fue en el año que murió el rey Uzías. Este Uzías fue rey en Jerusalén por un periodo largo. ¿Cómo sabemos eso? Y leyendo en el segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 3, dice que él reinó durante 52 años en Jerusalén. Y que fue un rey piadoso, de los menos, porque menos fueron los reyes piadosos y más fueron los reyes impíos. En el reino del sur y en el reino del norte los reyes impíos fueron todos. O sea, no hubo ni un rey piadoso en el reino del norte, en Israel, lo que se llamaba Israel, capital Samaria. Pero en el reino del sur encontramos Judá, capital Jerusalén. Ahí sí encontramos algunos reyes piadosos, pocos, y uno de ellos fue este Uzías, que reinó 52 años. Yo me imagino lo que habrá sido para un hombre de 40 años, por ejemplo, cuando murió Uzías, o cuando Uzías dejó de gobernar, porque en realidad dejó de gobernar un poquito antes de morir, porque le tomó una lepra, fue una disciplina que recibió de Dios. Bueno, pero habrá sido así como yo me sentí también cuando yo tenía 25 años, creo, ¿sí? O 24, cuando también hubo un cambio de gobierno violento en nuestro país y nos sentíamos todos muy raros, porque le echaron al que nosotros le sentimos como el presidente, y era el presidente, todo el tiempo era el presidente, nosotros no conocíamos a otro presidente, ¿verdad? Entonces era más o menos como respirar, era saber que era el presidente, ¿verdad? Y bueno, y para un hombre que tenía la edad, ya una persona grande que vio siempre a Uzías, nomás era el rey, ¿verdad? 52 años, no es poca cosa, ¿verdad? Bueno, de repente habrá sido algo impactante que él dejó de ser el rey, ¿verdad? Y dice que gobernó en su lugar su hijo Jotam, y también, así como Uzías había sido un rey piadoso que temía a Dios, Jotam también dice que hizo lo recto a los ojos de Jehová, dice en segundo libro de Crónicas también. Pero después, cuando muere Jotam, reina en su lugar su hijo Acaz. Y Acaz es nieto de Uzías, que no fue recto. Él ya no fue recto a los ojos de Jehová, dice la Escritura. ¿Por qué yo estoy haciendo mención de esto? Porque acá el escrito dice, en el año que murió el rey Uzías. Hace referencia a eso. En ese año yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y la reflexión que sobre esto traigo a compartir es que los creyentes, por lo menos, tenemos que ser conscientes de que sea quien sea el gobernante humano, o pase lo que pase, el Señor nuestro Dios está sentado en su trono alto
y sublime, pase lo que pase. Aunque muera aquel en quien nosotros depositábamos nuestra esperanza, que de hecho no está bien que confiemos demasiado en el hombre. Aunque a veces Dios da muestra de su misericordia y envía después de tiempos en que la impiedad campea por todas partes, de repente envía así tiempos de refrigerio y aparecen hombres que gobiernan con cierta rectitud, ¿verdad? Qué gusto así, ¿verdad? Qué gusto, y querríamos luego que no se muera si es posible, ¿verdad? Pero se va a morir. Se va a morir o puede ser que se corrompa por el camino. Así que no está bien que nosotros confiemos en el hombre y olvidemos que Dios está sentado en su trono, así como le vio Isaías. El universo y esta tierra siguen bajo el dominio de nuestro Dios. Que Él sea siempre nuestro temor y nuestra confianza siempre en Él. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Siempre nuestra confianza tiene que ser en el Señor. No va a ser el gobernante, el candidato tal o cual el que va a solucionarnos los problemas. Y si ojalá Dios le usa, aleluya. Nuestro deber es siempre orar por nuestros gobernantes, aunque sepamos que es un corrupto y así, pero en el tiempo que San Pablo escribe aquellas recomendaciones para la iglesia, de que se ore por los gobernantes y todo eso, no eran gobernantes muy justos que digamos, los Calígula y los Nerón y compañía, ¿verdad? Pero igual la iglesia tiene el deber de orar por ellos, porque el Señor nuestro Dios está sentado en su trono. En la visión, los serafines se dicen, uno a otro proclaman que Dios es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué quiere decir eso? Toda la creación, toda criatura nos habla y nos muestra el poder, la sabiduría, la omnipresencia de Dios. En el libro de Job dice que nosotros podemos preguntarle a los animales y podemos preguntarle a la tierra y ellos nos van a contar que Dios les hizo. Así es. La última revelación también, el libro de Apocalipsis, dice que Juan vio, en Apocalipsis 4 está esto que estoy refiriendo, versículos 10 y 11, dice que Juan vio al que está sentado en el trono y a los 24 ancianos que le adoran y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero a diferencia de esos 24 ancianos que ya están en el cielo junto a Dios, Isaías está en la tierra en el momento de esta visión. Isaías es un hombre, así como ya mencionamos, y él reconoce que es inmundo de labios y que habita en medio de pueblo de labios inmundos. Entonces, ¿qué él dice? Dice: ay de mí, muerto soy. ¿Sí? Esto es, hermanos, tener conciencia de la santidad de Dios y al mismo tiempo de nuestra sucia e indigna condición. Pobre del hombre pobre digo en el sentido de que es digno de compasión, el que arrogantemente pretenda acercarse a Dios, que es santo, 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 sin purificarse de sus pecados.
Y lo que sucede y ve el profeta nos habla de Jesucristo, aquel por quien nuestros pecados son perdonados. Dice que uno de los serafines voló hacia él, dice en el versículo 6, con un carbón encendido tomado del altar. Y con el carbón tocó mis labios, dice, tocó los labios del profeta y le dijo: tu culpa es quitada, tu pecado es limpiado. Siempre teniendo ahí, guardando ahí en Isaías capítulo 6, les invito a ir a Mateo un ratito, Mateo capítulo 5. Los que vienen los sábados, hace poco estuvimos leyendo esto. Mateo capítulo 5. Dice en el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. ¿Quién tiene limpio el corazón? Le va a ver a Dios. Sí. Y me suelo acordar también de una persona a quien yo le había hablado de Dios y se mofó, se burló y se dio vuelta así buscándole a Dios y dijo: yo nunca le vi a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Y yo me acordé de ese versículo, ¿verdad? Porque solamente los de limpio corazón le pueden ver a Dios, así que entiendo que no le vea a Dios. Claro, no estoy diciendo, creo que ustedes entienden que le tiene que ver así como le vemos con nuestros ojos, pero verle de la manera que hay que verle, con los ojos de la fe. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice que le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3, 2. Y también ahí en Primera de Juan 3, 3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, esta esperanza de que le va a ver, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo esto tiene relación con esto que sucedió con Isaías, porque él se reconocía tan impuro, tan inmundo, de labios, dice, de labios inmundos. Pero viene el ángel, saca las brasas del carbón encendido, saca del altar y le toca los labios. Y le dice: tu pecado es limpiado, tu culpa es quitada. Cuando en Isaías 6:7 vemos que el serafín toca con el carbón encendido los labios del profeta, entonces tenemos que entender y mirar así en profundidad, ayudado por estos pasajes que estamos leyendo, y ver que en ese altar está el holocausto. El altar es para el holocausto, ¿verdad? ¿Y quién está en el holocausto? El Cordero. Sí. El Cordero es el que está ahí siendo quemado en el holocausto, del Cordero que fue sacrificado, que fue inmolado. Y entonces, por eso es que la purificación viene del altar. La purificación para los labios del profeta, porque allí Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Cristo, nuestra Pascua. ¿Y por qué toca los labios y no toca su corazón, por ejemplo? ¿Verdad? Porque ahí en Mateo dice Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. Bueno, ¿por qué? Y porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Los de limpio corazón verán a Dios, porque los de limpio corazón ya no tienen los labios inmundos, ¿verdad? Porque el corazón habla de lo que... la boca habla de lo que hay en el corazón.
Así que también para ilustrar un poquito más esto, en el Salmo 51, versículo 10. El Salmo 51 es aquel salmo del arrepentimiento, de la contrición del rey David después de reconocer su pecado. Y en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Un corazón limpio y un espíritu recto. Y en el versículo 14 dice: cantará mi lengua tu justicia. Y en el 15: Señor, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Se puede notar, ¿verdad? Se puede entender. En Cristo somos limpiados de nuestra inmundicia, de nuestros pecados. Dios nos da un corazón puro y entonces le podemos ver. Y le veremos, tenemos la esperanza. Siempre, bueno, no me canso de extender un poquito el concepto. La esperanza, cuando nosotros hablamos en términos de la Escritura, no estamos hablando de una cosa así remota como de una posibilidad. La esperanza bíblicamente no es una posibilidad de que puede ser que suceda. No, la esperanza es lo que esperamos conforme a las promesas de Dios. Es algo seguro que tenemos por fe. Solamente que tenemos que esperar. Eso es la esperanza. Pero la esperanza es segura. La esperanza en el Hijo de Dios no avergüenza, porque fiel es el que prometió. Eso es la esperanza en términos bíblicos. ¿Sí? Y la esperanza que tenemos los que hoy le vemos a Dios por medio de la fe en Cristo es que le veremos, dice, tal como Él es. ¿Por qué? Y porque vamos a tener una naturaleza cambiada, despojada de aquellas cosas que hoy no nos dejan verle, nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad, que son nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Son la carne. ¿Y qué es la carne? Yo. Yo en mi ser natural. Eso soy. Eso es mi carne, mi naturaleza. El mundo y Satanás. Esos son nuestros enemigos. Pero uno de ellos es mi carne. Mi carne es una de las cosas que me impide verle a Dios así como Él es. Porque si le viera así como Él es, entonces puedo decir, como decían estos hombres, acá me muero. No podemos verle así. Dios tiene que transformarnos y nos va a transformar completamente. Según las promesas, según lo que esperamos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados para ir a estar juntamente con Él. Y le podremos ver. Hoy podemos acceder con libertad ante su trono y en ese día le vamos a ver así como Él es. Lo que sigue después de esta purificación que experimentó Isaías, que Dios le limpió, y después Dios pregunta esperando la respuesta que Él preparó en el corazón de Isaías, y dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Dios nos limpia, habiendo nosotros sido inmundos, vasos para usos viles, o sea, no éramos santos, éramos para usos comunes del mundo, pero ahora somos santos. Y entonces, ¿el santo para qué es? ¿Qué quiere decir la santidad? Apartado para el servicio de Dios, apartado del mundo para el servicio de Dios. Nosotros ahora, como vasos limpiados por el Señor, podemos ser portadores del mensaje, llevar este tesoro de Dios en vasos de barro. Así que
Cuando Dios pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Nosotros podemos decirle, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por esta palabra, porque podemos entender, reconocer que solamente por la obra de gracia que nos trajiste por medio de tu Hijo, Señor, porque Él fue sacrificado por nosotros, nosotros podemos estar hoy limpios, perdonado nuestro pecado, quitada nuestra culpa, Señor. Y también podemos ser instrumentos para usos santos en tus manos, portadores de este mensaje, de este tesoro, aun siendo nosotros vasos de barro, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, oramos por tu iglesia y oramos por aquellos que todavía en este tiempo que resta van a ser agregados a tu iglesia, Señor. Aquellos que escogiste en Cristo Jesús. Amén.